Parte de nuestro contenido en el día de hoy es conocer cómo se prepara un testigo para una audiencia. Y vamos a invitar a Laura Acosta, quien es abogada, y con ella vamos a conversar si eso se prepara, si eso no se prepara. Continuaremos más adelante conversando con Josefina, la doctora Luna, con relación al tema de la visibilización, si se puede utilizar el término, de la violencia en los niveles primarios, entendiendo por primarios infantiles. Hola Laura, buenas, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Se suponía que nos juntáramos aquí, pero el deber... pero los gajes de oficio materno me impiden estar presente. Coja ahí. Laura, ¿se prepara un testimonio? Bueno, normalmente no debería. Ok, no debería ser. No, porque el testigo debe ser citado para decir todo lo que haya visto o oído, de forma con los sentidos, lo que haya percibido, de forma directa, y lo que se busca es que diga la verdad de lo que sabe. Por tanto, preparar a un testigo para que declare lo que sea conveniente para una parte u otra no debe ser en principio. Sin embargo, sabemos que una persona en una situación normal puede contar las cosas de forma fluida y sin problema, pero sí hay que explicarle cuando uno tiene testigos a cargo o a descargo, la situación en la que se van a encontrar, el escenario, que puede intimidar, y cómo es que se produce el interrogatorio, para que la persona no se sienta intimidada al momento de declarar, eso, que vaya preparada para eso. Eso en el caso de los testigos. Y en el caso de las partes, por ejemplo, Laura, si yo como parte agraviada debo tener una preparación. Sí, claro, si quieres hablar, porque tanto la víctima como el imputado tienen el derecho de hablar con el tribunal, y a veces a mí no me gusta, por ejemplo, cuando yo defiendo a un imputado que hable. Y te digo por qué, aun cuando no tenga responsabilidad, porque como el proceso es muy agresivo de la parte acusadora contra el imputado, el imputado se siente agredido y generalmente responde a la defensiva cuando le toca hablar. Entonces lo ideal es que no hable. Esa es mi opinión. Ahora, hay imputados que son a veces brillantes en su exposición del tema del objeto de la acusación, y su declaración incluso los puede ayudar. Enriquece el proceso. Uno ve una persona con un carácter fuerte que es capaz de soportar que en audiencia se digan sapo y culebra en contra de él y que de todos modos mantenga la entereza, pues tú lo dejas hablar, pero lo preparas para que no se autoincrimine, para que no utilice términos que pueden ser malinterpretados por el juez, o para que no utilice términos ofensivos, para que la otra parte no lo agreda, y para que lleve la misma línea de defensa que sustenta la teoría del caso que uno plantea, y eso uno se lo plantea tanto a la víctima como al imputado. Eso es lo que respecta al imputado, pero en lo que respecta a la víctima, siempre es bueno que el tribunal escuche a la víctima, porque solo la víctima puede explicarle al tribunal el dolor o el sufrimiento o el padecimiento que ha tenido como consecuencia del hecho delictivo. Por lo tanto, la víctima sí siempre es bueno que hable, pero hay que enmarcarla dentro del proceso, porque después se va en una y comienza a contar su vida y todos sus dolores, y entonces cansa el tribunal. Esa es la realidad, cansa el tribunal, y en vez de haberle prestado atención a lo esencial, la víctima lo que hace es un desahogo. O sea, cansa el tribunal, es un dato importante. Sí, eso es importante. Hay que ir a lo preciso, al hecho delictivo en sí mismo y a las consecuencias funestas que eso tiene sobre esa víctima. Pero si tú utilizas el tribunal de desahogo, que normalmente pasa eso y los tribunales están acostumbrados a que lo tomen como desahogo, pero no es lo correcto, porque entonces no te prestan la debida atención, porque lo que entienden es que tú te estás desahogando nada más. Pero además una cosa, no es una única audiencia. ¿Cuántos roles se conocen en un tribunal? Es el problema, que la víctima y el imputado están sentados ahí calladitos, esperando el día que le toque hablar.
Y entonces oyen de todo durante meses y después quieren coger los minutos que le dan para desahogar. Ajá, ajá. Y eso es un problema. Para eso sí hay que prepararlo a ellos. Para que sepan que no pueden creerse que el tribunal es un lugar para responderle al otro, porque también hay provocación por parte de la otra parte. Por ejemplo, si tú eres víctima de violencia, que eso es un caso que tus oyentes siempre le han tenido especial atención, si tú eres víctima de un caso de violencia de género, generalmente los abogados del imputado tratan de desestabilizar a la víctima durante todo el proceso. Hablar de que esas personas es esa víctima, decir que hizo esto, hizo aquello, aún sea mentira, porque ustedes tienen que saber que los abogados podemos mentir en el tribunal. Y nadie nos va a perseguir por eso. Entonces, no debería uno mentir, pero la realidad es que se puede exagerar y mentir y nadie va a decir nada. Entonces, la víctima, sentadita ahí en silencio, se comienza a desesperar porque están diciendo barbaridades de ella, y entonces cuando le toca su turno de hablar, lo hace de forma agresiva, y entonces es interpretado por el tribunal que esta persona que se está defendiendo como un gallito, en realidad tal vez no es víctima. Que es una persona, que podría ser una persona violenta. Exacto, y no es cierto. Entonces, por eso sí es necesario que se prepare a la persona, ya sea víctima, imputado o testigo, para el escenario en el que se va a encontrar. También es importante saber que cuando se hace un interrogatorio por parte de la parte que propone el testigo, a veces la gente se desespera porque uno le hace preguntas que son obvias, ¿cómo usted se llama? ¿Cuál es su nombre? Y ese testigo sabe que tú lo sabes porque tú hiciste tu denuncia o tu querella sobre la base de lo que ese testigo habló. Y el testigo se comienza a desesperar o contesta sintiendo con la cabeza cuando eso está siendo grabado, por lo tanto hay que hablar en voz alta y que se escuche. Y esas preguntas obvias son indispensables porque en un interrogatorio uno no puede dirigir al testigo. No quiere, por lo tanto, es el testigo que debe decir de su boca lo que vio. Yo, por ejemplo, no le puedo decir a un testigo en un interrogatorio, que no es lo mismo que un contrainterrogatorio, y usted estaba tal día, tal hora, y vio cuando la golpearon. ¿Qué usted vio exactamente en ese día? Ya yo le estoy diciendo el día, la hora, dónde fue, quién era que está claro. Eso está prohibido totalmente en un interrogatorio. Yo tengo que preguntarle, ¿usted sabe para qué usted está aquí? Sí, yo vine a testificar porque a Zoila fulana le dio una golpeada. ¿Y usted estaba presente ese día? ¿Qué día era? ¿A qué hora fue? ¿Qué llevaba la persona puesta? ¿Usted vio a la persona que la golpeó? ¿Esa persona está aquí dentro de la sala de audiencia? ¿Usted la puede identificar? Señálemela. El testigo se desespera porque él sabe que yo sé todo eso. Él sabe que el fiscal sabe todo eso. Y no entiende a veces por qué lo tiene que explicar. Entonces, si bien uno no puede preparar al testigo en el sentido de decirle lo que tiene que decir, sí hay que prepararlo para que sepa cómo uno lo va a interrogar. ¿Qué dice, cómo se prepara el abogado? Bueno, con muchos años de estudio, de experiencia, de meter la pata en procesos anteriores. ¿Qué hay que leerse? De todo, yo recomendaría a abogados jóvenes leerse muchos libros de psiquiatría, de psicología, ver muchos casos anteriores. Por suerte ahora uno ve muchas series, películas y documentales sobre casos reales, y entonces uno ve cómo los testigos esconden o cómo los imputados esconden la verdad. Hay que aprender mucho sobre la conducta humana. En la universidad realmente solamente le enseñan a uno, creo que psicología 01 y ya. ¿Hay psicología forense, criminal? Sí, pero por lo menos a mí aquí en la universidad aquí no me la dieron. O sea, me dieron psicología nada más. Y creo que eso era lo que decía el pensum. Psicología 01, que más que aprender ese tipo de técnicas. Era un requisito. Sí, es un requisito que se cumple. Yo creo que lo que yo he aprendido, lo he aprendido sobre la marcha y en el proceso penal en sí mismo, y en el proceso civil, y porque hay interrogatorio en toda la materia. Pero en realidad
debería existir mecanismos para que los estudiantes de Derecho puedan aprender sobre la conducta humana, porque todo eso se trata y es esencialmente relativo a la conducta humana. Y es necesario que los profesionales de la conducta sean quienes le demuestren a los estudiantes de Derecho cómo es que se manifiesta la mentira, cómo se manifiesta la manipulación, cómo se manifiesta la violencia. Porque también uno puede caer en trampa por tener empatía emocional. Claro, y engancharte. Y resulta que no es víctima nada, es una persona que te está manipulando y te está utilizando. Entonces uno tiene que tener las herramientas para identificar la manipulación, la mentira y una serie de cosas que tú sabes mejor que yo porque tú sabes más de eso que yo. Ahora bien, ¿cómo uno aprende? Bueno, hay que estudiar, hay literatura sobre técnicas de interrogatorio, sobre cómo debe interrogarse un testigo, hay técnicas de interrogatorio definido por diferentes materias, porque uno habla del interrogatorio en materia criminal, pero puede existir interrogatorio en materia civil. Laura, Josefina está aquí y tiene una pregunta sobre el interrogatorio con los niños. Sí, esto es otra cosa muy diferente. Ya esto es una técnica específica y no lo interroga uno de forma directa. No, es un poco en qué momento, si tú has tenido experiencia, por ejemplo, en este caso de violencia de género, cuando se toman a los niños, a los hijos como testigos, y si participan en algún momento en alguna de estas audiencias. Yo sé si tiene que ser con cámara de GESEL obligatoriamente. Sí, claro que sí, pero un poco para explicar porque cuando ocurre violencia contra la mujer, muchas veces, tanto creo que los abogados como los propios psicólogos, como los propios médicos, nos olvidamos de los niños que son testigos de estas situaciones y que testigos les impacta y víctimas, también. Claro. Sí, generalmente los niños que son testigos de este tipo de casos son víctimas principalmente. Sí, claro. Y son las víctimas más vulnerables. Exactamente. De modo, lo ideal, sí, yo he tenido mucha experiencia en materia de violencia de género y de abuso de menores también. Generalmente, esos menores, por lo menos en mi caso particular, yo no sé si que soy madre de un niño pequeño, pero yo trato de no involucrar a los menores, sino que la madre o el padre, dependiendo del caso, generalmente la madre lo lleve a darle tratamiento psicológico o psiquiátrico, depende de la gravedad de la situación, y tratarlo de alejar del proceso judicial lo más posible. Pero a veces eso es imposible, ya sea porque el menor es testigo presencial y continuo del maltrato y del abuso, o bien porque es víctima él mismo de maltrato y de abuso. En esos casos, lo correcto es, por lo menos el profesional del derecho debe hacerse asistir por un profesional de la conducta, que sea con quien el niño trate. Porque no puede ser que el que está peleando en los tribunales sea el mismo que se ocupe de atender las reacciones del niño frente al proceso judicial, además de que no somos especialistas. No, pero además de que es una vulneración a su derecho. Claro, y hay abogados que se creen que son especialistas en todo y que pueden hablar y usted tiene un problema de construcción. Si usted tiene entonces, ¿por qué si usted tiene un problema de abuso, usted no se busca un psicólogo o un psiquiatra? Es tan sencillo como eso. En cada profesión tiene su especialidad. Así mismo. Entonces, el abogado no se puede creer especialista en todo. Bueno. Hay que hacerse asistir por un profesional de la conducta siempre. Y luego de hacerse asistir por ese profesional de la conducta, que lo ideal es que evalúe a ese menor antes de involucrarse en el proceso judicial o antes de que ese menor sea escuchado por un tribunal, para ayudarlo a sobrepasar su situación, porque lo más importante no es que el tipo esté preso, aunque eso es lo que uno quiere. Es el bienestar del niño. La salud mental de esa criatura. Claro. Entonces, en un caso de violencia de género donde ha involucrado a niños o en un caso de abuso de menores,
lo esencial es la salud mental de los niños, luego lo demás viene por añadidura. Claro, gracias Laura, Entonces, te tendremos claro, que traer hasta acá, porque además a mí el tema del derecho me encanta y me apasiona y necesito que me hables del histrionismo de tus colegas. Un beso. Bye Laura, gracias. Adiós querida, se les quiere de gracias.